Hoy te voy a salvar de que tu novia no te deje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy, espero que muy bien, porque hoy os voy a ayudar con los regalos de San Valentín. Hay que tener en cuenta que San Valentín es el día del amor y la amistad, así que no es solo tu novia, sino que también tus amigos cercanos, así que no te preocupes porque puedes dar regalos y recibirlos también. Da igual tu situación, es un gesto de cariño. Tengo unas ideas por aquí anotadas, porque si no me voy a olvidar, porque mi cabeza no va realmente, así que tenemos una lista de regalos para último momento, baratos, bonitos, de todo. Porque tú y yo sabemos que realmente no somos de esa gente que se suele acordar de las fechas. No es porque no le importen, sino porque no se acuerdan ni siquiera en qué día viven. Así que intentas hacer lo mejor que puedes con todo lo que tienes. Yo realmente soy una persona que está dando detalles y regalos todo el rato porque me gusta y cuando algo me recuerda a alguien se lo regalo, más que en una fecha en especial. Pero sé que hay gente que le importan mucho las fechas, así que para eso tengo aquí una guía definitiva económica para que no os deje vuestra novia / novio. Vamos a empezar con regalos personalizados. Siento que todos los regalos los puedes personalizar y ya tienen algo especial. No es lo mismo una camiseta que una camiseta personalizada. ¿Y cómo podrías personalizarla? Porque a veces no sabes. Hay muchos tipos de personalización. Frases, fotos, nombres. Puedes poner una frase que os recuerde a vosotros. Puedes poner una frase de una canción, tu nombre o su nombre, las iniciales, o de alguna serie o personaje. Hay muchos tipos de personalización. Y es que realmente la base de toda esta lista se basa en conocer a tu pareja, a la persona a la que vas a regalarle, porque es lo más importante. Si le conoces, sabes qué es lo que le gusta y lo que le emociona y lo que le pone contento. Así que a partir de eso, seguro con estas ideas te van viniendo nuevas a la cabeza. ¿Qué más podéis personalizar? Peluches. También puedes coserle la inicial de tu nombre o del suyo. Hay algunos que te dejan enviar con flores en las floristerías. Hay muchas opciones de peluches. También si hay algo en especial que le guste o alguna mascota que haya tenido en la infancia que tengáis ahora y le tenga mucho cariño, también es un detalle muy importante. Y joyería. La joyería personalizada con iniciales, nombres y hasta fotos. Siento que las personalizaciones se basan un poquito en lo mismo. Fotos, frases, nombres y a partir de ahí puedes personalizar camisetas, joyas, peluches, tazas, todo lo que quieras personalizar existe. Todo lo que voy a decir en esta lista es personalizable, 100%. Lo hay con detalles más manuales o detalles más que mandas a hacer. Si por ejemplo no tienes tiempo de mandar a hacer una camiseta, aunque en los lugares en físico en tu ciudad seguramente hay impresiones que te lo dan en la misma semana o en un par de días, puedes comprar unas hojas que son de impresión textil, las imprimes en tu copistería, le pasas la plancha y ahí se queda. O sea, hay opciones para todo momento, así que no podéis decir es que si lo encargo no me llega a tiempo. Mentira, si no quieres, no lo tienes. Y si quieres, haces lo que puedas para tenerlo. Algo que me gusta mucho a mí, en vez de regalar algo muy potente o muy caro, son como cajitas con cosas de todo tipo. Ya sean cosas variadas que te recuerde a esa persona, como accesorios, libros, como sin temática, o cosas con temática en específico, si es una persona a la que hay algo en especial que le gusta. Por ejemplo, la gente que le gusta mucho leer, la gente que le gusta pintar, la gente que le gusta una serie en específico. Así que vamos a dividirlo según temáticas que yo tengo en mente. Empezamos con la gente que le gusta la lectura. Siento que una cajita pudiera llevar unos marcapáginas de estos bonitos. Hay de imán, de peluchito, de metal, que son muy bonitos. Y también los hay personalizables. También si te gusta hacer manualidades, hay unos marcapáginas que son como el borde con la inicial de la persona y algún dibujito. Un cubrelibros. Es una opción muy buena si sabes que a la persona le gusta cuidar los libros. Los venden de tamaños diferentes y también los venden de tamaños un poco universales. Los hay muy bonitos que están hechos también a partir de ganchillo, de fieltro, de polipiel. Hay mil variedad de ellos y siento que también es algo bonito. Un poco más complicado porque sabéis que cada libro tiene un tamaño completamente diferente, pero es algo que podemos añadir a la cesta. Dentro de ese kit podemos meter un sello personalizado en el que ponga librería de ex libris y el nombre de la persona, o si tiene una cuenta en redes sociales, el nombre. Mucha gente le gusta tener marcados sus libros y si no le gusta el sello como de tinta que se ve como un poco más agresivo, también los hay sellos grabados que quedan como el relieve. A mí me parece mucho más bonito, más elegante y más sutil. Un journal diario de lecturas. Últimamente hay journals diarios de todo tipo y el de lecturas se me hace muy interesante
para tener guardados los libros que leíste, si te gustaron y los detalles como básicos de cada lectura. Un kit para marcar los libros. Hay gente que le encanta marcar los libros con post-it, subrayadores, lápices de colores, todo ese tipo de cosas. Además los venden generalmente en kit ya directamente, también va muy bien. Hace nada descubrí algo que me gustó mucho y me llamó bastante la atención. Un calendario de lecturas anuales que tú puedes ir cambiando el numerito. Son como estos de por aquí, de madera. Fuera de eso, algún libro nuevo. Como hemos dicho que no nos vamos a pasar mucho en el presupuesto, hay libros de segunda mano que son perfectamente nuevos, o sea, no os estoy diciendo libros súper gastados porque hay gente que no le gustan, personalmente a mí me encantan. Algún libro que os recuerde algún momento que hayáis tenido juntos o que sepas que le guste mucho, y también dedicatorias en los libros. Es un detalle muy bonito. Si ya eres alguien muy creativo, escribirle un poema, hasta un libro que sea como con frases o así, con detalles de fotos, pudiera añadirse. Eso también le puedes añadir detalles como para momento lectura, que pudieran ser unos calcetines calentitos, una manta, un pijama, una vela, como el momento tranquilo de hacer una lectura. Y en una cajita tú escoges lo que más te gusta, lo metes todo y es como un regalo más económico. Si a la persona le gusta el skincare, el maquillaje y demás. Teniendo en cuenta que son productos caros y nosotros estamos yendo por un presupuesto un poquito más económico, vamos a meter mascarillas individuales. Pero de todo, ¿vale? Porque si vas solo por las faciales, como que se repite un poco. Y lo gracioso es que encuentre cosas llamativas. Hay mascarillas de pies, de nariz, de culo, de tetas, de zonas que no debería nombrar. Todo ese tipo de mascarillas, mételas. Son novedosas, seguramente no las ha probado, le hace ilusión y hasta podéis compartir momentos compartiendo las mascarillas. Pinzas del pelo. Nunca vienen mal, sobre todo este tipo de pinzas que hace que no se te marque la pinza del pelo, y algunas más grandes para recogerlo o para hacerse peinados también hay de este estilo. Van muy bien, y por el otro lado también hay opción de personalizar las pinzas. Así que me repito mucho, pero seguramente personalízalo. Es lo mejor. Haces que algo barato se vuelva súper especial. Variedad de peines. Si los normales se te hacen muy caros, también hay peines que van bien, que son para que no se te enrede el pelo, para la ducha, peines de bolsillo. Son económicos y son un poco diferentes a los básicos, que a lo mejor sí que se hacen un poco más caros. Una funda del pelo para dormir. La típica que se ve en todos lados. Pero si quieres innovar un poquito más, si no le gusta, porque a mí realmente se me mete la cabeza dentro y siento que me asfixio, hay unas que son solo para la coleta, o fundas de almohada también para dormir, que no se le enrede el pelo. Y entre eso, accesorios de limpieza o lo que tú quieras van muy bien. Un neceser con su nombre, y nunca viene mal porque un neceser, no sea para el maquillaje, sea para cualquier cosa, se va a usar. Desperdiciar no se desperdicia, seguro. Vamos ahora en sección papelería. Pero papelería para estas personas que les encanta tener libretas con cosas anotadas, les encanta hacer journal, todo este tema de manualidades escritas. Este kit siento que es el más fácil de que encuentres cosas económicas y muy rápido. Todo tipo de pegatinas, ya sean pegatinas más específicas de animalitos, sean de fechas, también vienen muy bien las que tengan opciones de emociones, caritas felices, tristes y así. El tema papelería es un mundo que todo lo que le des lo va a usar, porque si conocéis a alguien que un diario tenga un journal, sabéis que usa todo. Todo lo que encuentra nunca es basura, ¿vale? Nunca hay nada que sea basura. Pegamento en barra o en cinta. Estos que parecen un Tipex se usan mucho, van bien, 100%, igual que los washi tapes o cintas. Sellos de todo tipo, de cualquier tipo, para lo que tú quieras. Unos mini subrayadores, bolígrafos de colores, sobre todo estos de gel que tienen purpurina. Hay cosas que ya te vienen en kit de papelería, que te vienen con las pegatinas, el papel, la cinta, que es mucho mejor porque te ahorras el tener que buscarlo, pero al mismo tiempo a mí me gusta más individualmente porque siento que puedes escoger de qué quieres cada cosa. Una mini impresora de estas térmicas, si no lo tiene, lo necesita. Libretas normales, de todos los colores, tamaños y formas, no te preocupes, las va a usar. La gente que le gusta el tema de papelería, como yo, tiene un problema mental con las libretas. Les van a encantar todos los colores, formas y lo que tú quieras. Además le puedes hacer detalles, sobre todo esto que se ha puesto un poquito de moda de hacer un punzón y coser la inicial de la persona, o también hacer como lo de un grabado en papel aluminio, como personalizar una libreta
va a darle 1000 puntos de aura. Hay muchas manualidades que van a gustar mucho. También unas que son como una Hobonichi, que son así más alargaditas. Puedes llegar a personalizarla tú o darle los materiales para que las personalices con pegatinas, fotos, porque los llaveritos para las agendas, sobre todo creo que hay una que es como estilo piel que se llama María Carmen o algo así, un rollo de esto. También un journal ya hecho. Ya que le gusta hacer journal de todo tipo, dale uno que ya tenga algo hecho y ahí lo puedes buscar según la preferencia que tenga. Los hay de lecturas, como os había dicho antes, hay de sueños, hay de metas, hay de ejercicio, de pelis de terror, hay journal de todo lo que tú quieras. Ahora vamos con dibujo, artista, manualidades, lo que tú quieras decirle. Estos son mundos tan amplios que es muy complicado. Aquí tendrías que ver un poquito de qué tipo de medio usa para dibujar o para crear, ya sea música, pintura, lo que tú quieras. Es complicado, ¿vale? Nosotros vamos a ir por el tema un poquito más dibujo y pintura, que es lo que yo tengo un poquito más de contexto. Otra vez repetimos libretas siempre, 100%. Libretas de acuarelas, libretas de bocetos, o sea, es que cualquier tipo de libreta. Hay marcas que son un poquito más económicas y son buenas, y también hay marcas baratas que no conoce nadie y son buenas. Así que no os voy a recomendar ninguna, sino que mirad el papel. El gramaje del papel. Por aquí os dejo una tabla que hice con la diferencia. Por si os interesa, solo le pones pausa y la leéis bien. Una de cada no está mal. Algo que a mí me encanta y siento que tiene mucha gente y va muy bien, apoya pinceles. Son cositas para que tú apoyes el pincel cuando lo tienes mojado, lo tienes sucio y o que se seque o que no ensucie la mesa. Una pantalla de luz. Las hay súper baratas y de todos los tamaños, más pequeñitas, más grandes o gigantescas, y va bien cuando quieres pasar a limpio un dibujo y lo haces en tradicional. Plumas recargables. Hace años no había tanta variedad, hoy en día hay de todas las marcas, colores y de todo tipo. Hay de estas que son transparentes para que tú las rellenes de lo que quieras. Hay estas que también son de tinta china y son rellenables para que las sigas rellenando de tinta china y te des efecto de pincel. Hay mucho tipo, pero estas dos principales siento que están bien porque la primera la rellenas de lo que tú quieras y la segunda la puedes rellenar infinitamente. Kits de pintura. Hay kits que te vienen ya directamente, que es como kit de acuarela y te viene con un bloc, los pinceles y las acuarelas. Hay de todo, o sea, hay kits de todo. Es que es imposible nombrarnos todo, absolutamente todo, pero estoy dando como unas bases. También algún libro de un artista que sepas que le guste una técnica. Libros de colorear, aunque sean de niños, los colorea como quiera, aunque hay este estilo que yo os he mostrado alguna vez, que son como libros de colorear de adultos, que son con escenas como más graciosas. Eso con una cajita de pinturas o lo que use, va muy bien. Los rotuladores de acrílico a mí me gustan mucho y he encontrado marcas muy baratas que van muy bien. Todos esos materiales, si es una persona que sea artística o creativa, acabará usando. Hay 1000 tipos de técnicas diferentes. Es solo buscar en redes creativo, arte, pintura, lo que sea, y te salen muchas cosas. Ahora vamos con una sección que serían como manualidades de cosas que ya están más hechas, rollo puzzles. Es como miniaturas. Las casas en miniatura que vienen sobre todo de madera o así son mucho mejores. Hay alguna marca que a mí no me ha gustado personalmente porque te viene como la placa de madera y tú tienes que pegarle por encima en papel. Una que yo enseñé alguna vez por aquí que se llama Cute Bee tiene cositas muy bonitas que son preciosas. Te viene hasta con lo electrónico para que le pongas. Generalmente todas las piezas son de mucha calidad, de madera, y los detalles son preciosos. Hay variedad de todo. De Lego, si son por piecitas pequeñas de Lego, hoy en día también las hay en pequeñitos, que son de Hello Kitty, de series, de animalitos. Hay gente que le gusta. A mí me da un poquito de ansiedad. Kits de costura. Hay kits que te viene un poquito lo de un estilo en específico. Por ejemplo, punto de cruz, que son este tipo de cositas. A mí me encantaba de pequeña comprarme los kits y yo me entretenía un rato. Los hay de crochet, los hay de hacer como estas mini alfombritas también. Y ese tipo de kits es como que tiene el proyecto, tiene los materiales y no necesita más. Ya hemos dicho lo personalizado, que serían como cosas muy específicas, pero los detalles hechos a mano yo lo metería como en otra categoría, porque por ejemplo, un detalle hecho a mano son unas galletas con algún dibujo en específico. Imagínate si es fan de Spider-Man, pues galletas de Spider-Man. Álbum de fotos con recuerdos y fechas. Como si fuese un libro desde que os conocisteis, desde el principio, con fotos, detalles, frases, si guardas cosas en físico de entradas o si no, fotos de esos días. Ese tipo de detalles siento que es muy tierno. Fotos y recuerdos. En vez del álbum entero, que son 6 páginas, un marco de estos grandes en el que pongas una foto, una entrada de algún sitio,
Cualquier detalle de ese día, por ejemplo, que un día que salisteis a pasear, guardaste una flor, una entrada de cine, os hicisteis una foto, como juntarlo todo en un marco. Cartas escritas a mano, se han olvidado mucho y me parecen un detalle muy bonito. Ya sea de algo en específico, de un poema, de un recuerdo, sobre todo si por fuera le personalizas el detalle con unas letras bonitas, le pones una foto, una flor, cualquier detalle así, todo eso lo envuelves con un lacito por fuera, una cuerda o así y queda muy bonito y es un detalle que se puede añadir. Tarros en el que metes como ideas de citas y vas poniendo cosas o frases que me recuerdan a ti. Caramelos de estos que se llaman besitos y un beso cada vez que te acuerdes de mí. Hay experiencias que son económicas, que tampoco son tan caras, como una cena en algún lugar en específico, planificar un día entero, lo hagas como si fuese una carta en la que según a lo largo del día vayan haciendo cosas, como desayuno en un sitio, ir al cine, luego ir al teatro, cualquier cosa de este estilo está bien. Regalar algún tipo de taller, hacer tu propia taza, manualidades de este estilo, además lo podéis compartir juntos. Un vale para ir a un spa, algo que no sé por qué yo veo muy buena idea, regalar una mensualidad de cine. Hay en muchos lugares, muchas franquicias de cine que te dejan comprarte un mes entero para que vayas a ver las películas que quieras, como si quieres ir todos los días. Un regalo que yo realmente algún día me lo haré a mí misma. Regalo válido también para gente que está en relación a distancia puede ser enviar cosas a casa en ese día. Muchísimos lugares, hasta los más básicos, tanto Globo, Uber y seguro empresas especializadas, te dejan enviar a una hora en una dirección las cosas. Puedes comprarle unas flores, un regalo y que le llegue justo en ese momento. Mandarle el desayuno, la comida o la cena a casa también. Es un detalle que a pesar de que estéis a distancia, no tienes que enviárselo lejos y tarde, porque o no puedes o lo envías antes y no coincide en la fecha. Sobre todo si intentas que sea lo más sorpresa posible. Cuando estás a distancia estáis hablando todo el momento, sabes lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Así que sabes que está en casa seguramente. Le puedes enviar ese detallito y no se lo va a esperar y seguro le va a hacer mucha ilusión. Y con eso vamos a la última opción que yo digo, preparar el empaque, preparar la presentación, no sé cómo le queráis llamar. Ahí yo os voy a destacar una de las 1000 maneras que puede haber. Presentarlo de una manera bonita, como os he dicho, en la caja como un kit de cosas. Es una gran opción. Decorar la caja por fuera. También están estas cajitas que tú vas abriendo y van saliendo cosas. Por ejemplo, en el primer nivel salen chuches. En el siguiente nivel salen algo más importante. Y así hasta que en el central está como lo más importante. Luego, uno que me gusta mucho es te quiero con todos los sentidos. Y que en cada bolsita o cajita sea un sentido diferente. Olfato, vista. Y ahí ya podéis crear otro kit diferente de regalo que sería otro que me parece muy bonito. Es el de la gincana. La gincana es como ir cogiendo una lista de cosas para encontrarlas, como la búsqueda del tesoro es la gincana realmente. Y que deje una señal de me encuentro en un lugar oscuro, a veces hace frío, no sé qué, y lo tienes escondido en un armario, lo tienes detrás de la puerta de no sé qué, o lo tienes hasta en la calle, ¿sabes? Una rutina de el día entero que lo puedes llevar hasta que lo encuentre en el desayuno, luego vayáis al cine, lo encuentre la otra en el cine, las vas dejando como a los pocos y ahí generas una experiencia con regalos y es muy bonito el proceso. Seguramente hay 1000 cosas más que podamos añadir. Hay 1000 cosas que podemos añadir seguramente, así que si os ocurre alguna idea podéis dejarlo en comentarios y le dejáis ideas a otras personas que a lo mejor aún no lo tienen claro. Porque ya os digo, lo importante es que conozcas a la persona que le vas a regalar porque sabes lo que le gusta, sabes si le gustan las cosas góticas oscuras, sabes si le gustan las cosas tiernas de niño, sabes si le gustan las cosas tiernas, sabes si le gustan las cosas más de videojuegos. Tienes que conocer, no puedes regalar a alguien sin conocer. Así que espero que os haya servido un poquito esta guía para hacer regalitos que sean un poco más económicos. No os voy a decir regalar una cámara, regalar un iPhone porque en esta economía uno no puede. Así que nos vemos para la próxima con un videito nuevo. Chao, chao, chao.